Pronto. En nombre del Grupo de Estudios Territoriales del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, de la Intersocial de Paysandú y del Grupo Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de Antioquia, Colombia. Grupo de Estudios Territoriales. Les doy la bienvenida a la segunda sesión de la mesa 3 del foro Derecho a la Ciudad entre lo público y lo privado. Esta mesa 3, esta tercera mesa, lleva por título Consecuencias y alternativas al modelo especulativo inmobiliario segregacionista, la experiencia a nivel latinoamericano. Como dije, es la segunda sesión que comenzamos ayer, con la jornada de ayer, también con la presencia de destacados panelistas, y hoy vamos a continuar, en este caso, conociendo experiencias para el caso chileno y argentino, con la exposición de Óscar Bravos y Rodrigo Hidalgo. Ahora Angelina va a hacer una breve presentación de un currículum, una abreviado de los expositores, y después daremos comienzo a la actividad. Muy bien, gracias Jorge. Va a comenzar hoy exponiendo Rodrigo Hidalgo, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona. Ha centrado su labor de investigación en la geografía de los procesos de transformación neoliberal de los espacios urbanos chilenos. En 2014 recibe el Premio Nacional de Geografía otorgado por la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. Actualmente es jefe de programa del doctorado en Geografía en la universidad, también en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, es director de la revista de Geografía Norte Grande y editor de la serie Geolibros. Dirige el laboratorio urbano y participa de diversos proyectos de investigación en Chile y en América Latina. Seguidamente, Óscar Bravos, arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctor en Arquitectura de la Universidad de Valladolid, profesor titular de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, pasantías en el Centro de Sociología y Urbanismo de París, en el Instituto de Investigación Urbanas y Regionales de Río de Janeiro, en McGill University de Montreal, director en proyectos de investigación y tesistas, docente en cursos de posgrados en varias universidades, profesor invitado en Universidad Piloto y Universidad La Gran Colombia. Ha participado en la elaboración de planes de ordenamiento urbano y regional en distintas universidades del país. Presidente del Instituto de Gestión de Ciudades. Pasamos entonces ahora a Rodrigo y a su presentación. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por considerarme, por invitarme. Y un honor estar acá en este evento. Ser el telonero de Óscar, digamos, en realidad. Porque yo voy a contarle algunas cuestiones del caso de Chile del Pacífico, ¿no? De las costas del Pacífico, que tienen algunos problemas similares, pero también una especificidad, ¿no? Agradecer a Angelina, a Jorge, a Natalia, a Osvaldo y a todo el equipo nuevamente por la oportunidad, y espero que esto que yo les vaya a contar hoy día pueda por lo menos ustedes hacer viajar la imaginación geográfica, ¿no? Yo soy geógrafo y hablo desde el oficio de geógrafo, más allá de las medallas que haya podido mencionar Angelina. Uno habla del oficio, ¿no? Desde un oficio que es como cualquier otro, como puede ser el oficio del arquitecto, del sociólogo, del investigador social en general, ¿no? Desde ese oficio yo les quiero contar cómo se ha ido dando el proceso de urbanización en parte de las costas del Pacífico de Sudamérica, que son las costas de Chile, ¿no? Del Chile central, diríamos, de la región que ustedes pueden quizás tener alguna idea de lo que es la costa del Pacífico de la región de Valparaíso, que está más o menos a unos 120, 150 kilómetros de Santiago, ¿no?
y es una región, un puerto, ¿no? Que es un área metropolitana que tiene en su centro al puerto de Valparaíso, que originalmente está en el origen de los asentamientos de la colonia hispánica, ¿no? Que dan a lugar lo que es Chile hoy día. Entonces yo quiero contarles sobre esa urbanización que se ha dado ahí y que demuestra cómo se ha ido conformando un modo de urbanización derivado de la aplicación, diseño e implantación de políticas neoliberales, que son muy conocidas en el resto de Sudamérica y en el resto de América en general, de cómo se dieron, cómo se ha dado el caso chileno, lo que ocurrió en octubre del 2019 con el estallido social, que para nosotros estriba en un acontecimiento fundamental de cambio, de transformación de nuestra sociedad, que sigue estando presente en tiempos pandémicos y hoy día también en la conciencia que la sociedad está tomando del cambio climático. El informe del IPCC, el país que más menciona de América es Chile, por, por las consecuencias. Se dice, no sé si ustedes escucharon, esto que estaba llegando al punto cero Ciudad del Cabo por la crisis hídrica. Esto fue hace 2 años, en 2019. Y hoy día Chile se habla de eso. Santiago, la zona central, estamos llegando a punto cero. Estamos viviendo el año, no el año, el periodo más seco de la historia climatológica registrada. Y eso tiene unas consecuencias importantes. Voy a tratar de hablar de eso en síntesis, tenemos un tiempo limitado. Yo quiero compartir esta idea, no alertarlos ni dejarlos deprimidos por lo que les voy a contar, ni mucho menos, pero sí relatarles lo que está aconteciendo en estos minutos. Tampoco taparlo de una gran cantidad de información, pero sí tratando de hacer relaciones entre esta relación entre modelo económico y la ocupación del espacio, la ocupación del territorio. Y en ese contexto es interesante. Yo quiero compartir imagen acá, unas imágenes que tengo del lugar que yo les voy a mostrar. Aquí está, y ya, ahí sí. Entonces, aquí ustedes pueden ver esta primera lámina, dice los chilenos somos, quiero estructurar esto para tampoco dispersarme mucho, porque hay mucho que decir y poco tiempo, pensando que el tiempo se comprime en esta dinámica digital o de Zoom, de plataforma, ¿no? Lo que uno podía decir en media hora antes de modo presencial, como que aquí se comprimiera, como que si fueran 10 minutos, ¿no? Entonces aquí pongo yo, los chilenos somos expertos en neoliberalismo, ¿no? Mi generación, por ejemplo, yo tengo 53 años, no es por decir qué edad, pero más o menos para que ustedes se hagan una idea. Yo en mi niñez y adolescencia viví la dictadura, ¿no? Entonces, y viví las transformaciones neoliberales, cómo se implantó el modelo neoliberal en Chile, que en definitiva fue un proyecto geopolítico norteamericano de Estados Unidos, que se diseña desde los llamados Chicago Boys, que fueron a estudiar desde la década del 50 hasta, bueno, hasta el 60, los que están vinculados con la implantación y diseño del modelo chileno. Y ahí se diseña eso, hay mucha literatura sobre eso, pero finalmente Chile es un experimento del neoliberalismo diseñado en Norteamérica, más allá de los lugares comunes o de todo lo que se conoce, la Guerra Fría, ¿no? Pero es interesante eso, porque en el fondo siempre nosotros en broma decimos entre los de mi generación, oye, bueno, vamos a ver cómo funciona esto que está implantando Nixon en su momento. Vamos a ver cómo funciona esto acá en Sudamérica, ¿no? Los chilenitos, a ver cómo les funciona el modelo. Más están en dictadura, así que no va a ser muy difícil implantar esto a rajatabla. Entonces, yo podría sintetizar, si ustedes me dicen, ¿cómo usted sintetizaría? Porque yo podría relatarle la reforma, el año, la ley, ¿cómo yo podría reducir, o sea, cada síntesis reduce, ¿no? Es reduccionista. Pero ¿cómo yo podría resumir esto? Bueno, que el capitalismo acá en Chile se hace transversal a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Desde la educación, salud,
todos los elementos de política social son instaurados y vistos y puestos como un nicho de renta. Y uno de los nichos de renta es la tierra, el territorio, el espacio. Tan así, pero tengo yo muchos trabajos que hemos hecho, tan así que el territorio se dividió por capas, ¿no? La capa del agua, hasta la capa del aire. Hay una reformulación de los derechos mineros, ¿no? Sobre todo con la capa del subsuelo, justamente para ponerlos en el mercado y ponerlos en manos de privados, bajo un supuesto de la utopía neoliberal que era la igualdad de oportunidades y la libre competencia, que, ¿no es cierto?, en el discurso suena como una oportunidad, gran oportunidad. Lamentablemente eso no se cumplió, ¿no? No se cumplió la igualdad de oportunidades, ¿no? Y la libre competencia, ¿no? Fueron mercados altamente concentrados. Muchos de estos procesos privatizadores se dieron y se diseñaron en base a información privilegiada para, ¿no es cierto?, los grupos económicos que estaban atrás de la dictadura cívico-militar. Entonces, todo eso acumulado, ¿no?, está en parte en el descontento que manifiesta el 18 de octubre del año 2019. Y hay todo un discurso, ¿no?, frente a esto. Yo lo que les voy a mostrar es eso, el máximo aprovechamiento, la máxima renta en el mínimo tiempo. Es un poco la mentalidad chilena. Ustedes dirán, bueno, urbano, extractivista, sí, aquí hay claros signos de extractivismo urbano y de extractivismo de la naturaleza, no para lo que conocemos comúnmente, que es el extractivismo de los recursos naturales, aprovechar un recurso natural para el desarrollo inmobiliario, como les voy a mostrar en esto. Pero ese neoliberalismo, son neoliberalismos, entre comillas, híbridos, los sudamericanos, o los que se implantan en el mal llamado, a mí no me gusta esa expresión, no es para discutir, el famoso sur global, pensando en categorías de la decolonialidad hoy día. Hay como que las ciencias sociales sudamericanas necesitan avanzar para contrarrestar toda la parafernalia de conceptos urbanos, entre comillas, que tiene y que ha generado justamente el poder describir la fase de desarrollo urbano que se encuentra en la sociedad mundial hoy día, que tienen que ver con conceptos a los cuales uno tiene que tener contestación, ¿no? El concepto de gentrificación, financialización, que todo tiene que ver finalmente con el papel fundamental que asume justamente el sistema macroeconómico en la producción del espacio. Eso puede llamarse gentrificación, financialización, reforma urbana, pero claro, más allá de eso, yo creo que lo alambicado a veces que esos conceptos ensombrecen finalmente la capacidad que nosotros podamos entender cómo funciona justamente la producción del espacio y la producción de capital en estos lugares. Entonces, ahí desde lo de colonial yo dejo planteado eso, no voy a entrar en detalle, pero creo que es tremendamente interesante hacer una contestación a esos conceptos, ¿no? De los cuales estoy muy de acuerdo con algunos, pero no funcionan en otro lado justamente para capitalismos que son menos desarrollados. Yo siempre digo, ¿no?, autores importantísimos, de los cuales tengo mucho respeto y que han descrito las consecuencias del capitalismo y de la producción del espacio, David Harvey, por ejemplo, extraordinario, Neil Smith, que son de mi disciplina. Ellos relatan las miserias del capitalismo en el hemisferio norte, pero las miserias del capitalismo en Sudamérica aquí son reales, ¿no? Entonces necesitamos de otras categorías, finalmente, para poder comprender una lectura de economía política más allá de esa retórica conceptual, que creo que es importante ponerla en cuestionamiento. No digo que esté mal, para ningún caso, pero sí, sin embargo, creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces hay una hibridez acá del neoliberalismo, y esa hibridez está en que finalmente estamos en un proceso neoliberal, pero con un alto grado de subsidización, que finalmente hace que justamente los modelos neoliberales, con las políticas de focalización hacia los grupos más necesitados, justamente van dando cuenta de unas diferencias que son muy importantes de tener en cuenta y que las podemos justamente conversar. ¿Qué pasa con la urbanización en el Pacífico? Aquí yo les estoy mostrando, aquí mis compañeros
aquí donde se da la vuelta a Sudamérica, ¿no? Y Colombia toma parte ya de Caribe, pero esto es Pacífico todavía, donde efectivamente, si usted hay una imagen del núcleo, la gran conurbación al norte de Sudamérica, que es la conurbación Cartagena-India, Barranquilla, y ahí hay una imagen que va dando cuenta cómo evoluciona esta urbanización a partir de la intensidad lumínica de imágenes de satélite. Entonces uno se da cuenta de que prácticamente toda esa urbanización, todo ese litoral está siendo conurbado. Y que es una de las, diría que ese núcleo es tan importante como el que yo les voy a mostrar chileno, y en las costas del Atlántico creo que, bueno, aquí me puede, si me equivoco para hablar del río La Plata o las costas del Atlántico, ustedes me corrigen inmediatamente de ser necesario, pero la conurbación entre Buenos Aires, como un gran frente metropolitano, Buenos Aires, Rosario, o en el Atlántico ya, la conurbación de Santos con Río de Janeiro. Son regiones urbanas de una gran potencia que tienen a los Gina, frentes vení que costeros. están los zapatos acá, ¿eh? Claro, no, los zapatos, no sé cómo podemos yo ponerlo aquí en presencia de la urbanización, pero sí, son grandes zapatos, ¿no? Que van urbanizando los frentes costeros. Y en el caso chileno en el Pacífico, aquí hay otra región urbana, ¿no? Que toma la región urbana de Santiago. Chile es tremendamente concentrado en su ocupación. Piensen ustedes que aquí en un tercio más o menos del territorio chileno habitan prácticamente más de 2/3 de la población. Es decir, aquí estamos frente a una conurbación para escala chilena muy grande, una región urbana que tiene cerca de 12 millones de habitantes y que tiene las costas del Pacífico como un espacio predilecto de ocupación, de uso, y sobre todo en las últimas décadas de uso residencial y de frente a explotación inmobiliaria. Entonces ustedes pueden ver aquí en esta imagen que también toma hasta el 2012, esto ha continuado, yo no tengo aquí ya, tiene 10 años, podríamos ponerla, entonces podríamos ver que en esta imagen de amarillo tenemos un frente conurbado muy importante. Piensen ustedes que solo la región de Valparaíso, la región política administrativa de Valparaíso, tiene 500 kilómetros y 2/3 están conurbados, ¿no? 300 kilómetros de conurbación, que es más o menos una dimensión continental. Entonces se provocan utopía y distopía en el uso del espacio. La utopía, ¿no?, de habitar justamente frente a la costa, en todos los imaginarios de las clases medias y de las mismas clases medias emergentes, los que inventan el neoliberalismo en su afán de consumo. La integración social chilena está basada, bajo el modelo neoliberal, en una integración de consumo a la sociedad. Y uno de esos ámbitos de consumo es el ámbito inmobiliario, el ámbito, la utopía de ser propietario, ¿no? Y no ser propietario de una residencia, sino mucho de varias, o de más de una. Entonces hay una utopía que justamente alcanzar este espacio ideal en la costa, pero eso tiene aparejado unas distopías, y esas distopías también es las que yo quiero mencionarles, ¿no? Entonces, estamos hablando de un espacio donde ha ido aumentando rápidamente los valores de las propiedades, sobre todo las propiedades que se ofertan en estas costas del Pacífico. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Claro, alguien dice, bueno, mira, sube el precio porque efectivamente hay un alto grado de financiarización. Es decir, que son los fondos de inversión los que estarían actuando y serían los propietarios de esta gran inversión. Entonces eso haría que entrara en grandes procesos especulativos. Y ahí no es una primera contradicción, pues claro, pero efectivamente en mercados, y no solamente en los mercados inmobiliarios capitalistas, donde se crea el modelo, ¿no? Son mercados que están regulados de un otro modo, regulados desde lo ambiental y también regulados desde los límites de ocupación de eso. Entonces, si uno podría decir, aquí en el caso chileno, uno de los asuntos es que son mercados, esto, sobre todo los mercados no subsidiarizados, donde no está el Estado de por medio, son mercados altamente
altamente desregulado. Entonces, más allá de eso, entonces yo quiero aquí mostrarte aquí las costas del Pacífico, ustedes pueden ver, sobre todo aquí en la imagen que estoy mostrando en esta imagen, que es un proyecto inmobiliario no en Valparaíso, sino en la zona 100 kilómetros hacia la costa de Santiago, un proyecto inmobiliario que tiene, si ustedes pueden darse cuenta aquí, una laguna artificial, construida, ¿no?, por una empresa chilena, que se les voy a contar yo, que es la empresa Cristal Laguns. Y me voy a detener un minuto en esto de cristal, las lagunas de cristal. Hay toda una clasificación de las empresas que se dedican a innovación. Por ejemplo, Mercado Libre en Argentina es una empresa unicornio que cotiza, su valor no está tasado en más de $1.000 millones. Hasta, ¿no es cierto?, el año 2020, ahora creo que hay otra chilena, ¿no? La única empresa chilena que había sido catalogada como unicornio era Cristal Laguns. Eso es tremendamente interesante, porque si ustedes se dan cuenta, no es una empresa como una fintech, como podría ser Mercado Libre o Rappi o alguna de estas que están catalogadas en ese contexto, sobre todo empresas de alta tecnología, vinculadas, ¿no es cierto?, a la llamada cuarta revolución industrial, ¿no?, de inteligencia artificial. No, estamos hablando de una empresa altamente basada en la transformación de recursos naturales. O sea, Cristal Lagoon lo que hace acá es colocar una laguna de cristal con técnica de desalinización de agua, ojo, que eso es tremendamente importante, y que efectivamente hacen de esas lagunas que uno no solamente, aquí está en la costa del Pacífico, pero estas lagunas, Cristal Lagoons, están repartidas por todo el mundo, en lo que se diría geográficamente, que es un concepto muy bonito, el traspaís. En los traspaíses, el traspaís, si uno lo busca ahí, es, ¿no es cierto?, aquel espacio que está interior, que está distante de la línea de costa. El traspaís es un concepto geográfico de la geografía descriptiva que es muy simbólico, ¿no? También están los traspaíses. Uno lo puede ubicar en todas las zonas desérticas, en todos los países de economías petroleras, en el desierto del Sahara, puede encontrar estos emprendimientos, ¿no? Y eso es, y aquí está, por ejemplo, una de las posibilidades que uno puede encontrar en estas Cristal Lagoons, donde están repartidas en Jordania, en Panamá, bueno, en Argentina, en Brasil, en todos los países del mundo está esta tecnología, que es un ingeniero químico de apellido Fishman, que es la persona que diseñó esto, y que apunta a todo el mundo, distribuye estos recursos que efectivamente, o estos procesos de lo que se llaman de amenidades, que acompañan y valorizan a las inversiones inmobiliarias, y que están repartidos justamente, como les digo yo, por todo el mundo. Mira, y esto es tremendamente interesante, dice aquí, nuestro concepto único y tecnología de punta proporciona las condiciones ideales para la natación, práctica de diversos deportes náuticos, asegurando además la calidad y transparencia de grandes cuerpos de agua con bajos costos de construcción y mantención, otorgando a los proyectos inmobiliarios mayor valor que cualquier otra amenidad. Entonces, no es solamente la construcción, sino es un nicho de renta que se va abriendo y que se va abriendo justamente para construir una verdadera tercera naturaleza. Una tercera naturaleza inventada, creada, que es otro contexto de reproducción de capital y puesta como un elemento de alta innovación que justamente también entra en este campo del juego financiarizado. Entonces, ¿qué es lo que dice Fishman? Dice, nuestro secreto es tan grande que tenemos nosotros, que es como, lo guardamos igual como el secreto de la Coca-Cola. Y eso que estoy diciendo yo, aparece justamente en la declaración que ustedes pueden entrar, coloquen Cristal Lagoons ahí, pueden entrar a ver esta situación. Y a ver esa descripción del secreto, ¿no? Un secreto, justamente un secreto de reproducción de capital, ningún secreto. Eso no es ningún secreto. Y efectivamente llega a lugar a este tipo de urbanización, que esta es una parte de este proyecto que les estoy mostrando, que está aquí cercano a Santiago, pero yo quiero mostrarles cuestiones que son tremendamente de una magnitud
que nunca yo había visto en otro. Yo conozco algo de la costa ahí, o de lo que podría llamarse la región urbana de Montevideo hasta Maldonado, Punta del Este, por la costa atlántica, pero no tiene ninguna comparación. Si yo observo, por ejemplo, la urbanización, que ustedes pueden tener una postura más o menos crítica desde lo ambiental, quizá, y de otros elementos, hay un criterio urbanístico en la urbanización, aunque hay edificios de una altura no menor en las costas de Punta del Este, sobre todo la parte más moderna, pero idealmente hay un distanciamiento de la línea de costa, hay un criterio urbanístico. Los criterios urbanísticos básicos de gran escala, de aquí Oscar después me puede refrendar, son, ¿no?, evitar las conurbaciones, alejarse y alejarse de la línea de costa, que son elementos básicos, ¿no? ¿Cierto? Evitar las conurbaciones, alejarse de la línea de costa, que son elementos básicos en estos procesos de urbanización de los frentes de agua, de los bordes de agua. Nosotros no cumplimos ninguno de esos, ¿no? Más allá de que muchos de estos proyectos uno los puede ir viendo y considerando que efectivamente, ¿qué es lo que está viendo? Por ejemplo, aquí, esto del sur de Valparaíso, la Gran Duna, la Gran Duna de Concón, que tiene una categoría de protección, pero más allá de eso ha sido progresivamente, esa protección natural ha sido progresivamente desafectada. Y desafectada por las instancias legales que justamente estos cuerpos normativos tienen, ¿no? Y piensen ustedes, yo les voy a mostrar imágenes con estos criterios urbanísticos básicos, ¿no? De lo que tiene que ver justamente con la altura de la edificación, que tiene que ver con, con otros elementos constructivos de las fachadas, de agrupamiento, y otros conceptos que son fundamentales que no los tenemos nosotros. Y cuando yo hablo de distopía, aquí yo estoy hablando de la urbanización sin ciudad. Miren esta imagen, que estoy sobre la duna de Concón hacia el norte. Esto es una, si yo voy a lo geológico, esto es una duna colgada, ¿no?, que alberga una geoforma justamente del cuaternario, y que por otro lado está vinculada a una vegetación mediterránea que tiene una biodiversidad muy característica, y esa urbanización hace que todo eso desaparezca, ¿no? Y efectivamente estamos sobre estos espacios. Esta era la duna, ¿no? Sin urbanización. Esto es mitad del siglo XX, esa es la duna que yo le estaba mostrando sin urbanización, ¿no? Y que eso nos ha llevado a este proceso, justamente. Si ustedes se dan cuenta, que las costas del Pacífico son muy distintas a las costas del Atlántico, donde la topografía acá es un elemento, una barrera a la urbanización, una supuesta barrera a la urbanización. Hoy día no nos damos cuenta de que efectivamente no hay una barrera a la urbanización. ¿A cuánto la inversión puede justamente generar las famosas obras de mitigación y urbanizar? Y eso es un principio. ¿Con qué nos vamos a encontrar justamente después del confinamiento pandémico? Nos vamos a encontrar con un potenciamiento de esto. Por eso que un cambio constitucional, un cambio en el derecho a la ciudad, un cambio al derecho urbanístico chileno, a una ley de costa que se está discutiendo, es muy importante. ¿Estamos pasados el tiempo o estamos correctos? Estamos más o menos en el límite, ¿no? Entonces esto es muy interesante, como pueden ver ustedes. Esto está a 15 por lineal, son 10, 12 kilómetros de Valparaíso, Viña del Mar, de la ciudad tradicional. Está esta zona de urbanización, de expansión. Y que ustedes pueden, ¿cuál es el criterio urbanístico? Miren los edificios que están al lado del Pacífico, ¿no? Eso es impensable, diría yo, en cualquier, entre comillas, capitalismo del norte global. Eso es impensable en las costas hoy día, en las costas de California, por ejemplo, que es la cuna del capitalismo. Hay ahí algunos principios, justamente, de urbanización, que yo no podría ni hablar de sustentable ni de sostenible, ¿no? Y ustedes pueden ver estas imágenes en los cuales justamente estamos frente a este proceso de urbanización, donde el área dunaria se restringe notablemente, y
y en los cuales no tenemos justamente ahí, no hay ningún principio urbano de ciudad que justamente nos lleve a entender eso como una cuestión unitaria, sino... Digo, arrancamos. No, nada, dale, yo continúo, ¿Sí? no hay elementos que destacar de lo que acontece, ¿no? De lo que nos aconteció con la presentación, porque no merece la pena, sino cómo destacar estos modos de urbanización de los frentes de agua, ¿no? Y yo esto que les mostré para las costas del Pacífico Central también son válidos para los litorales lacustres y fluviales chilenos. No tengo más, tengo imágenes por una investigación que estamos haciendo de la urbanización de los grandes lagos en el sur de Chile. Así como están los climas mediterráneos, que son, ya no existen, ya, pero uno puede comparar las costas este sector costero, pero también hay regiones de grandes lagos en el mundo, como la región de grandes lagos en Michigan, en Estados Unidos, o en el centro de África. En el sur de Chile hay una región de grandes lagos que comparte con Argentina, en la Patagonia Norte, que llaman en Argentina. Y nosotros tenemos un espacio ahí de grandes lagos que también han sido sometidos a procesos de urbanización y de conurbación de esas costas lacustres. Por ejemplo, la cuenca del lago Villarrica, la cuenca del lago Yanquihue, que es binacional, ¿no? Están siendo altamente presionadas y han sido además por una legislación ambiental, han sido declaradas zonas saturadas y con procesos de eutroficación muy importantes, muy significativos. La pandemia, y con esto voy a terminar, ¿a qué ha llevado la pandemia, por ejemplo? A muchas personas que el mínimo de población en términos porcentuales que tienen capacidad de ingreso, a migrar hacia estos lugares de costa, de montaña, o de grandes lagos, o de espacios fluviales, y han sometido y comienzan a someter a presión a esos lugares, ¿no? Y van en esta búsqueda de la tranquilidad, de tener espacio, o de la utopía, del paraíso en la tierra, de la naturaleza, y justamente están llevando a esto. Hay unas contradicciones muy grandes en el modo de ocupación y el modo de ocupación de estos espacios naturales, pensando en los tiempos que vivimos. Pero yo no sé, y aquí dejo planteado, si después que salgamos afuera, después de la pandemia, de los años de pandemia que todavía nos quedan, ¿con qué nos vamos a encontrar? Como si fuera precisamente una película de ciencia ficción, con una tierra más devastada de la que encontramos, o con una humanidad que va a hacer un uso de su superficie terrestre más equilibrado. Y esas son cuestiones que creo que en estos tiempos hay que plantearlo. Yo vuelvo a agradecer nuevamente a Angelina, a Natalia, a Osvaldo, a Rogelio, a Jorge y a todas las personas que han hecho el esfuerzo para que me dejen contar esto. Y también agradezco de ser telonero aquí de Oscar, que yo conozco su trabajo, conozco lo que está aconteciendo ahí. Es interesante la contradicción entre zona costera y borde costero esencialmente natural. Aquí no tenemos en Sudamérica procesos de intervención de las zonas históricas, portuarias, como lo que pasó en Barcelona, en el norte, o en Baltimore, o en Dublín, todos los ejemplos que tiene la literatura urbanística allí en Argentina, y sobre todo lo que hay en Puerto Madero, eso tremendamente interesante. Yo he seguido ahí los trabajos, desde la remodelación del borde costero y de la reconversión portuaria, que lo asocian, mal llamados procesos de gentrificación nuevamente para provocar a los gentrificadores, y que están aconteciendo, y acá en Valparaíso también tenemos esos procesos, a otra escala del Pacífico. Así que nuevamente muchas gracias, y vamos a escuchar con atención lo que queda justamente de este extraordinario seminario al cual he tenido ocasión de participar. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Excelente la presentación. Al final de las dos intervenciones vamos a tener las preguntas y comentarios de los asistentes. Ahora vamos a darle la palabra a Óscar, entonces, para que haga su exposición. Lo escuchamos atentamente. Ok, hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer al equipo del CENUR por la invitación para participar en este seminario, que es bien interesante por lo que pude ver en los seminarios anteriores y en la presentación ahora de Rodrigo. Así que voy a compartir la pantalla.
Ustedes me dicen si se ve. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Se ve bien? Sí, está perfecto. Ok, listo. Bueno, la charla esta se refiere específicamente a la transformación de la costa de Rosario, donde interviene tanto el Estado nacional como el municipal y los desarrolladores privados. Fundamentalmente me voy a referir a esta porción de la costa de Rosario, que antes era una gran instalación ferroviaria, portuaria e industrial, y se fue convirtiendo lentamente en un gran espacio público y en un sitio interesante para los desarrolladores inmobiliarios. Esto cambió a la ciudad, o sea, la ciudad empezó a ser reconocida de otra manera dentro del conjunto de ciudades del país, fundamentalmente por los cambios que se anunciaban en la prensa, el mismo aparato de propaganda que tiene. Aparato de propaganda por ahí resulta demasiado antiguo, pero sería por la política de marketing que tenía, mejor dicho, la administración municipal en ese momento, y fundamentalmente por la inversión inmobiliaria y la promoción de ese lugar como un nuevo sitio para vivir en la ciudad frente al río. Así que de esta manera, digamos, aparece como una nueva postal para la ciudad. O sea, esta reconversión de todo el frente costero fue el famoso waterfront, se fue convirtiendo en la nueva postal de la ciudad de Rosario. Brevemente, como para poner un poco en contexto de cómo surge todo esto, hago un raconto histórico muy breve, que tiene que ver con el origen mismo de la ciudad. O sea, bueno, Rosario no es una ciudad de origen colonial, sino que aparece fundamentalmente hacia fines del siglo XIX, si bien ya era una aldea, pero podemos decir que empieza a desarrollarse fundamentalmente con, digamos, el proceso de ocupación de toda la pampa húmeda y con los trazados ferroviarios y la construcción del puerto. En ese sentido podemos decir que Rosario es sinónimo de puerto, de ferrocarril y de todo el interior de la provincia del sur, de la provincia de Santa Fe fundamentalmente. Digamos, acá está Rosario donde está el cursor. Toda esa área rural que se va incorporando por primera vez a la producción, y es Rosario entonces el puerto de salida de toda esa producción rural que llega a la ciudad a partir de todos los trazados ferroviarios que terminan convergiendo en esta ciudad. Y a partir de ahí aparece la necesidad de construir un nuevo puerto que queda en manos de una compañía francesa, que se convierte en uno de los puertos más importantes después del de Buenos Aires para la exportación de toda la producción agraria de granos fundamentalmente. En la década de los años 20 ya comienza desde los sectores de la famosa opinión pública a plantearse que es necesario desmantelar todas estas instalaciones ferroviarias y portuarias que estaban rodeando al centro de la ciudad para convertirlas en espacios de acceso público para la recreación de la población. Estas ideas fueron tomando cuerpo hasta que se consolidan después con la elaboración del primer plan regulador para la ciudad, que es de 1935, hubo otros planes anteriores, pero bajo la figura de plan regulador este es el primero, y donde ahí se plantea fundamentalmente una reorganización del sistema ferroviario, que para eso se toma un trabajo que se había hecho años anteriores, desde la esfera del gobierno nacional, de reconvertir, o mejor dicho, de reformular todo el trazado ferroviario en el interior de la ciudad, de manera tal de tener una sola terminal de pasajeros, donde convergieran de distinta manera las 13 terminales ferroviarias o líneas ferroviarias que llegaban a la ciudad, fundamentalmente al puerto. Este plan y esta reconversión ferroviaria no fue posible, digamos, toda la costa siguió
manteniéndose con el uso portuario y ferroviario, como se puede ver en estas imágenes. Son imágenes de 1939, o sea, el puerto en la costa central, los predios, todas las grandes instalaciones ferroviarias, como se puede ver en la imagen del medio, y todas las instalaciones de depósitos y de industrias, digamos, que forman un conglomerado muy abigarrado, que es la zona que después se va a reconvertir y que hoy se conoce como Puerto Norte. Recién estas aspiraciones de reconvertir toda la costa central en un gran espacio verde empieza a concretarse en el año 50, en la década de los 50, particularmente a partir de la sanción de otro plan regulador de 1952, donde ya con todas las empresas ferroviarias en manos del Estado Nacional, que se habían nacionalizado en el 49, digamos, esta idea de reconversión ferroviaria empieza a tomar forma, y esa reconversión ferroviaria implica la desafectación de algunas terminales, de playas de maniobras y de trazados ferroviarios. Entonces ahí aparecen las primeras acciones de reconversión de toda la zona costera. En estas dos imágenes tenemos una terminal ferroviaria que se transforma en lo que luego se llama la Siberia, que es el sitio donde hoy está el Centro Universitario Rosario, donde hay facultades, está la Facultad de Arquitectura, Psicología, Ingeniería y otras más. Y también otra terminal ferroviaria que se desafecta del uso y sale de la zona del puerto y se transforma en el primer gran parque sobre la costa que va a tener Rosario, el Parque Urquiza y el CUR, Centro Universitario Rosario. Entonces son las dos primeras acciones que se comienzan a tomar forma en la década de los años 50, pero que recién empiezan a ocuparse en las décadas de los años 60 y de los años 70, fundamentalmente el CUR, digamos, que recién se va a instalar como tal en la década de los años 70, al principio de los años 70. Esta transformación, digamos, es una recuperación, acá yo le digo paso a paso, porque se fue haciendo en la medida en que fue posible o que se fueron habilitando distintas zonas de la costa central. Digamos, particularmente en la costa más central, con la construcción del monumento a la bandera, que era una reivindicación también de Rosario, de tener ese monumento, de manera tal de entrar en la historia épica del país, ya que Rosario no es una ciudad de fundación, entonces nunca había tenido una batalla cerca ni nada por el estilo, entonces sí, la creación de la bandera, y de esa manera se incorpora a la historia oficial del país. Junto con la construcción del monumento aparece las primeras ideas acerca de transformar la costa con el río a partir de un gran parque, que primero ese gran parque o ese espacio verde se queda separado del río porque todavía estaban las instalaciones portuarias que lentamente después también se desmantelan. De eso estamos hablando de la década de los 60. En los 70 aparece una iniciativa del Colegio de Arquitectos de transformar otro sector de la ciudad para construir ahí un gran parque. Digamos, de esa idea de construir un parque se lleva al gobierno español, que decide aportar para de la construcción del parque y la construcción del colegio español en la ciudad de Rosario. Paradójicamente, si bien Rosario no es una ciudad colonial, este parque y este colegio se inauguran para la ocasión de los 500 años del descubrimiento de América, digamos, con la llegada de los reyes, etcétera, etcétera. Y lo interesante de esto es que esto se produce en plena dictadura militar, que, digamos, el gobierno militar de la ciudad aceptó esta idea, esta propuesta del Colegio de Arquitectos, y de esa manera se empieza, digamos, a continuar, digamos, a formar esta línea de espacios verdes sobre el río, en este caso con un gran parque y la construcción del Colegio Español.
Ahora, en los últimos años, ya fines del siglo XX, o sea, del siglo pasado y principios de este siglo, es cuando ya toma forma, digamos, con mucho más fuerza la transformación de todo este lugar, para ir desmantelando ya todas las instalaciones ferroviarias e industriales del lugar que quedaban ahí, y dar lugar a la construcción de un gran espacio público. Acá hubo una gran resistencia de compañías exportadoras que todavía tenían instalaciones en esta zona de esta imagen, como ustedes pueden ver acá, con la presencia de los silos. Todo eso estaba vinculado con los embarcaderos que había en esa zona. La resistencia a irse, digamos, encontró, por otro lado, digamos, una posición muy firme en ese momento del gobierno municipal. Ya estamos hablando del periodo de la recuperación de la democracia y durante el primer gobierno del socialismo en la ciudad de Rosario. En ese sentido, el gobierno municipal se plantó y siguió todas las instancias judiciales hasta que finalmente las empresas se tienen que retirar. Eso fue hacia fines en los años 90. Ya a principios de este siglo comienza esta reforma dentro de lo que era Puerto Norte, que a diferencia de otros sectores, acá la mayor parte del dominio del suelo estaba en manos privadas. Manos privadas, las zonas industriales y de antiguas empresas exportadoras, y en manos del Estado los antiguos predios ferroviarios. De esa manera, digamos, se cambia totalmente el perfil de la ciudad sobre el río, digamos, aparece un gran espacio público a lo largo del río. La aparición de ese gran espacio público a lo largo del río provoca también toda la renovación de la edificación del frente de la ciudad, que antes daba sobre un gran paredón que definía el borde entre la ciudad y el ferrocarril. Desaparecido el paredón, aparece el parque y aparece el río, y eso lleva rápidamente a toda una renovación edilicia en el borde de ese sector de la ciudad. Y también, digamos, la transformación de ese sector, de antiguo sector ferroviario, industrial y portuario, que se convierte en una oportunidad para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Ahora, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo fue posible que todo esto pase? Digamos, esto pasó a partir de la aplicación de determinados instrumentos urbanísticos. Por un lado, el Plan Regulador Rosario y el Código Urbano de la ciudad del 1967 y 1968 permitió la preservación de todos estos predios. En ese plan se definían una serie de centros urbanos, que esos centros urbanos coincidían en gran medida con instalaciones ferroviarias y portuarias que se pensaban que en un futuro muy próximo iban a ser desafectadas de su uso original. Entonces, las propuestas del plan regulador de tener estos centros urbanos, algunos destinados a parques, otros destinados a vivienda, otros a realojamiento para la población que vivía en asentamientos irregulares, otros para la construcción de un centro cívico. Digamos, entonces, todos estos sitios después en el Código Urbano quedan definidos como áreas de reserva. Esas áreas de reserva establecían que no se podía hacer absolutamente nada en esos sectores hasta tanto no hubiera una propuesta específica para la transformación del uso que estaba teniendo hasta ese momento. La transformación definitiva del lugar, digamos, esta vieja aspiración de transformar la costa portuaria en un gran parque, se hace posible recién a partir del año 92, con una sanción de una ley del gobierno de Menem. Digamos, hablando de neoliberalismo, acá tenemos el ejemplo más claro del neoliberalismo en ese momento en el país.
donde se venden todas las empresas del Estado, digamos, que habían sido nacionalizadas por el Partido Justicialista y fueron vendidas por el Partido Justicialista, digamos, en una versión neoliberal. Esto tiene un doble efecto en Rosario y en el área metropolitana también. Por un lado, está la sanción del 92, que dispone que todas las tierras que habían sido desafectadas de su uso original de las empresas estatales pasaban de forma gratuita u onerosa a los municipios. Y por otro lado, también hay otra ley que se refiere a la actividad portuaria, donde ya no hay una autoridad nacional portuaria y se autoriza a las empresas privadas a tener sus propios puertos. De esa manera, entonces, se forma un gran cordón portuario, donde Rosario es el centro, de más o menos unos 75 kilómetros de extensión, donde todas las empresas exportadoras, fundamentalmente de soja, que ya se venía produciendo en el país, y todas las industrias también de aceite de soja y otro tipo de emprendimientos, van construyendo sus puertos en la costa del río Paraná. Rosario consolida el puerto en la zona sur y termina por liberar entonces de esta manera toda la zona que estaba destinada al puerto en la zona norte. Y de esto Rosario entonces se convierte en el epicentro de exportador, que es uno de los más importantes del mundo en cuanto a la exportación que tiene que ver con la producción de soja. A partir entonces del pase en forma gratuita en un caso y onerosa en otra, del suelo de propiedad del Estado nacional al municipal, entonces comienza este proceso de renovación y fundamentalmente a partir de la definición del proyecto para cada uno de estos sectores en los cuales se iba a renovar totalmente el frente edilicio en la ciudad. Toda esta zona de lo que popularmente se conoce con el nombre de Puerto Norte son aproximadamente unas 150 hectáreas y corresponden más o menos con esas áreas de reserva que ya habían sido definidas o establecidas en el Código Urbano del 68. A partir de ahí, entonces, comienzan a ponerse en marcha distintos instrumentos. La primera acción es la definición de la transformación para el Parque Scalabrini Ortiz, la primera fase, que es lo que está marcado acá en color azul, y que es la primera experiencia de renovación de un sector de la ciudad en articulación con el Estado Nacional. O sea, el Estado Nacional acuerda con el gobierno de la Municipalidad de Rosario cuál es el proyecto de transformación, qué tierras le va a ceder en forma gratuita a la municipalidad, con qué tierras se queda el Estado Nacional que después las vende a desarrolladores inmobiliarios, y qué otras tierras del Estado Nacional van a pasar al Estado provincial destinadas a la educación. Entonces, de esta manera, digamos, este primer proyecto consiste en un gran parque, que es lo que ustedes ven en la segunda imagen a la derecha, y en el sur de esa imagen, en la parte baja de esa imagen, en un gran parque público, un gran centro comercial, que es lo que se puede ver hacia el norte, y ese edificio inclinado, que es un antiguo taller ferroviario, que pasa al gobierno de la provincia para transformarse en una escuela técnica, que todavía creo que eso no se ha logrado. Paralelamente a eso, el otro borde que no está incluido en este sector, también se destina todo al mercado inmobiliario para la construcción de nuevos conjuntos de vivienda. La segunda
fase, que tiene que ver con la transformación más reciente, es este predio de 98 hectáreas, y donde acá aparece la figura del plan especial. La figura del plan especial establece el destino que va a tener el sector en cada uno de los predios que lo conformaban, fundamentalmente los predios del dominio privado y los predios del dominio del Estado. Así aparece entonces, y cada uno de estos predios era remitido después a la figura de un plan de detalle. O sea que primero tenemos el plan especial, que define el carácter de la transformación y define también los indicadores, y esos indicadores recién se aprueban con la presentación del plan especial. Para ese plan especial, digamos, para definir cuáles iban a ser los indicadores de ese plan, de cada uno de los planes de detalle, se llama a un concurso nacional de anteproyectos e ideas para el área de Puerto Norte en el año 2004. El ganador en ese concurso se declara un único ganador y se desestima, no hay ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto premio. Todos los otros premios son, quedan vacantes, quedan vacíos, solamente hay un ganador. Ese ganador, digamos, lleva una propuesta de ocupación de los distintos lugares de Puerto Norte. Es entonces, como estaba planteado, contratado por la municipalidad para desarrollar el proyecto. Ahora, ese proyecto, que después se transforma en la ordenanza que se sanciona al año siguiente, prácticamente duplica la superficie que se había planteado en ese concurso nacional de ideas. O sea, prácticamente podemos decir que, lo dice después el mismo autor del proyecto, que todas las ideas que tenía ese proyecto quedaron en la nada. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el medio como para que se cambie esa idea que había sido aprobada por el jurado, y dentro del jurado estaban representantes de la municipalidad, para que, digamos, se desestimen y se transformen en un proyecto totalmente distinto? Para ese momento, la Municipalidad de Rosario ya estaba en tratativas para el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de 4 barrios cerrados en el oeste de la ciudad de Rosario, y a partir de la articulación con este sector privado y con los asesores económicos que trabajaban con el grupo desarrollador, digamos, uno de ellos es contratado por el municipio también para que lo asesoren en el desarrollo de los emprendimientos de Puerto Norte. Entonces, a partir de la contratación de una persona, o mejor dicho, de un personal vinculado con estos desarrolladores inmobiliarios, es que se va reconvirtiendo todo este proyecto para transformarlo, o mejor dicho, para definir los indicadores que realmente querían después los desarrolladores privados o los propietarios del suelo, que eran las empresas exportadoras y algunas otras empresas industriales, que directamente lo que estaban urgidos era o por vender ese suelo o por, digamos, asociarse a algún desarrollador inmobiliario como para proceder a la transformación de ese sector. Y así entonces se ponen en marcha todos estos distintos tipos de instrumentos, que es la ordenanza del plan especial, las ordenanzas de plan de detalle para cada uno de estos sectores. Cada ordenanza de plan de detalle consistía, por un lado, en el desarrollo del plan, por otro lado, en la presentación del convenio urbanístico. El convenio urbanístico se establecían las obligaciones que asumía fundamentalmente el desarrollador inmobiliario en relación con la ejecución de su proyecto, y también dentro de ese convenio urbanístico se estaba contemplada la contribución por recalificación urbanística, que es el nombre que toma en la ciudad de Rosario este tipo de instrumento que genéricamente se conoce con el nombre de recuperación de plusvalías. Entonces ahí, digamos, se establecía qué era lo que iba a aportar el desarrollo
desarrollador inmobiliario, más allá de lo que establecía hasta ese momento la reglamentación para nuevas urbanizaciones, que se pedía en ese momento solamente la cesión del suelo para la apertura de todas las calles que fueran necesarias, y la donación de lo que quedaba de ese suelo remanente, la donación de un 10% para espacios verdes y un 5% para equipamientos colectivos. En este caso, digamos, la donación, o esa contribución, entonces es mucho mayor, en función de lo que se iba a construir en cada uno de los predios. Muchos de estos planes de detalle después fueron modificados, o sea, en este caso en particular, la altura que había establecido para el hotel se aumentó. En otro caso, de otro de los predios, que estaba destinado a la construcción de viviendas, digamos, aparece un nuevo operador con la promesa de construir un nuevo hotel en la ciudad, y a partir de ahí entonces se le duplican prácticamente los indicadores para aumentar la superficie edificable en cada uno de estos sectores. O sea que acá podemos ver que siempre el gobierno municipal estuvo respondiendo sin ningún problema a los intereses del capital inversor, de distinto origen, que invertía en este sector de la ciudad. Otro de los problemas que trajo aparejado también el uso de este tipo de instrumentos es el famoso convenio urbanístico. Es una figura que hoy está en cierta medida estigmatizada en la ciudad, por lo menos en el mundo más político o politizado de la ciudad, fundamentalmente porque el convenio urbanístico se asocia directamente con esta vinculación demasiado estrecha que había entre el gobierno municipal y los desarrolladores inmobiliarios. El convenio urbanístico era el resultado de una negociación entre el desarrollador inmobiliario y la municipalidad, y que se desarrollaba en forma directa entre las dos partes, sin ningún tipo de orientación previa ni de sugerencia por parte del Consejo Municipal acerca de la definición de los indicadores urbanísticos. Por lo tanto, esto era nada más que una mesa de negociación donde, digamos, se iban definiendo la edificabilidad que iba a tener el suelo en función de lo que le iba a devolver el emprendedor inmobiliario en distintos tipos de obras a la ciudad de Rosario. Otra de las críticas que se hicieron en ese momento a esta figura y a este modo muy opaco de articular, opaco para afuera, digamos, de articular entre el sector privado con la Municipalidad de Rosario, es que gran parte de la compensación que hacían los desarrolladores inmobiliarios tenían que ver con mejoras en el espacio público donde tenían precisamente el proyecto. O sea que era una contribución, pero que le contribuía también, una contribución a la ciudad que contribuía aún más al desarrollo de su propio proyecto. Si bien acá ya hubo cesiones de tierra en otros sectores de la ciudad, digamos, como parte de esa figura de la compensación. Entonces, bueno, acá, digamos, como una imagen, todas las obligaciones y los momentos de la ejecución de las obras que tenían que ir haciendo cada uno de los urbanizadores para el desarrollo de sus proyectos. Esta es una figura, esta figura del plan especial, del convenio urbanístico y de la compensación por recalificación urbanística, también se usó en los emprendimientos inmobiliarios que se iban a desarrollar en el frente de la ciudad con el área rural, sería en el otro frente de la ciudad. Entonces, podemos decir, ¿qué es lo que le queda a la ciudad a partir de todo este tipo de intervenciones, donde por un lado interviene el Estado, por otro lado intervienen los desarrolladores inmobiliarios y por otro lado interviene el municipio facilitando la acción de los desarrolladores inmobiliarios? Por un lado, podemos decir que en todo lo que era
estaba disponible, en gran parte de lo que estaba disponible, por ser tierra de las antiguas empresas estatales del puerto y del ferrocarril, todo eso pasa gratuitamente al municipio y todo eso se transforma en un gran parque. Digamos, un gran parque lineal de aproximadamente 3 kilómetros de longitud a partir del Parque de España, digamos, o sea, tenemos el Parque a la Bandera, después el Parque España, después, y después aparece este parque, o sea que se continúa reconvirtiendo todo el borde de la ciudad sobre el río. Por otro lado, tenemos que parte de esos terrenos fueron comprados por la municipalidad con el propósito de construir ahí un hotel 5 estrellas que no tenía la ciudad, y la ciudad necesitaba tener ese 5 estrellas para promover el turismo en la ciudad. Este emprendimiento que fracasó, en principio se dice porque las condiciones que establecía la municipalidad no eran rentables para hacer un negocio o para llevar adelante un emprendimiento de tipo hotelero. Como parte de las intervenciones del gobierno municipal en esos terrenos comprados al Estado, se construye un nuevo museo en la ciudad, recuperando unos silos que estaban catalogados como parte del patrimonio de la ciudad. Y por otro lado, tenemos acá otra parte del sector donde aparecen directamente los desarrolladores inmobiliarios, y que esto tiene lugar también en un momento muy particular de la economía del país. O sea, acá estamos hablando ya de principios del siglo XX, no, perdón, siglo XXI. Salíamos de la crisis del 2001-2002, que había dejado, digamos, fue una crisis social, económica y política sin precedentes en el país. Digamos, a partir entonces ahí del cambio de gobierno que asume, digamos, Kirchner al gobierno, lentamente se produce una recuperación de la economía, y fundamentalmente esa recuperación de la economía se da por un lado en la industria automotriz, pero por otro lado y en gran medida por los excedentes del capital que se van produciendo en toda la actividad agropecuaria, fundamentalmente asociada a la extensión y reconversión de antiguos cultivos, todos en cultivos de soja, donde entonces este excedente del capital va directamente al mercado inmobiliario. Digamos, el mercado financiero había quedado muy castigado después, durante la crisis, y los inversores habían quedado muy castigados también, digamos, por la actividad de los bancos, con lo cual entonces era mucho más confiable y mucho más rentable invertir en el capital, en la industria de la construcción, y no invertir en el sistema financiero. Pero de todas maneras, entonces, en este caso, la vivienda, o mejor dicho, los bienes inmuebles, comienzan a transformarse en activos financieros, con lo cual eso produce rápidamente un incremento de los precios de la tierra y de los precios de la vivienda como no se había conocido hasta ese momento. Aparece entonces la contribución, o sea, la transformación acá dentro del espacio urbano tiene que ver con la actividad del sector inmobiliario y con esa contribución por recalificación urbanística que significa, digamos, en acciones que dejaron una transformación muy importante en la ciudad, por ejemplo, la construcción de una nueva avenida que vincula el centro con el norte, que esto fue muy importante para la ciudad, teniendo en cuenta que entre el centro y el norte de la ciudad siempre hubo una gran área ferroviaria que interrumpía a estos dos sectores de la ciudad. Entonces la construcción de esta avenida era necesaria para vincular de otra manera al norte con el centro de la ciudad. Se continúa de una manera mucho más modesta, digamos, con este parque lineal, y fundamentalmente tiene lugar todo este tipo de desarrollos inmobiliarios
bajo la forma de enclaves residenciales. O sea que, digamos, acá desaparece, digamos, lo que es el trazado o la forma en que se viene construyendo la ciudad, donde la ciudad siempre es abierta. Digamos, en este caso, digamos, todas estas acciones, emprendimientos inmobiliarios son todas de carácter cerrado. Entonces, digamos, si bien tenemos una gran avenida, pero sobre esa gran avenida solamente tenemos de un lado, digamos, una serie de rejas que van definiendo las áreas de cada una de estas grandes edificaciones, y del otro lado el río. Bien, también acá, digamos, esta transformación que llevan adelante los desarrolladores inmobiliarios a partir de los acuerdos que hacen con la municipalidad, se deja, por ejemplo, en el caso de la costa baja, que no había muchos sectores de acceso al río desde la parte baja, sino que esto es toda zona de barrancas, toda la parte baja que se vincula con el río, eso queda de acceso exclusivamente privado y está vinculado ese sector a los emprendimientos de vivienda bajo la forma de estos enclaves. Y por otro lado aparecen sí nuevos espacios públicos, un hotel sobre el Silo, digamos, o sea, hay una renovación total de este antiguo sector industrial y ferroviario. Y también, digamos, lo que podemos ver en la actualidad, digamos, todavía no se han completado todas las obras en lo que se conoce genéricamente como Puerto Norte, pero también ya el impacto de estos emprendimientos ha provocado una renovación en todo el entorno de antiguos barrios que estaban vinculados más con la actividad ferroviaria y portuaria del sector, donde aquí, digamos, se produce una mezcla de edificación de acuerdo a la edificación que se viene desarrollando en el resto de la ciudad, que es lote a lote, la vivienda o los edificios, digamos, con frente directamente en la línea de edificación, y donde aparecen otros bajo esta forma de enclaves que, digamos, lo que tenemos es sobre la línea de edificación una gran reja que, digamos, en algunos casos puede ser de más de 100 metros, que va separando a estos edificios del espacio público. Entonces acá tenemos que se ha producido una renovación urbana muy importante, donde el Estado jugó un rol, digamos, al ceder el suelo, el municipio aprovechó eso para transformarlo en parque. Y después, toda esta nueva área que se va renovando de los antiguos predios que eran de las empresas exportadoras, acá el municipio, digamos, jugó exclusivamente en función de los intereses de los desarrolladores inmobiliarios. Quizás se puede decir porque el municipio lo que trataba era de mostrar eficiencia en la gestión, trataba de que ese sector se transformara rápidamente, y por ese motivo se dieron también rápidamente a las demandas del sector inmobiliario. Ahora sería medio contrafáctico pensar si se pudiera haber hecho otra cosa. Sí, se podría haber hecho otra cosa, pero esto fue lo que se hizo. Esto es lo que quiso que se hiciera también el municipio de Rosario, la municipalidad de Rosario. Y acá también podemos ver que hay un cambio de política, si bien dentro del mismo, de la misma administración socialista, durante el primer gobierno hubo, digamos, una defensa mucho más firme de lo que era la necesidad de contar con espacios públicos en la ciudad, y en esta otra gestión, digamos, hubo un apoyo total a la iniciativa de los desarrolladores inmobiliarios, que no se dio solamente en este sector de Puerto Norte, sino que se dio, y en algunos casos de forma más escandalosa, en los bordes de la ciudad con el área rural. La idea del municipio siempre fue la de proteger la inversión en Puerto Norte. Por ese motivo, todo el barrio que rodeaba a Puerto Norte se declaró bajo protección,
prácticamente no se podía hacer ningún tipo de edificación, con el cuento de que se estaba preservando la idiosincrasia del barrio, preservar al sector popular en el mismo lugar, que se mantuviera en ese lugar. Digamos, ese fue el argumento hacia afuera, pero el argumento hacia adentro era que no apareciera ninguna competencia en el borde de ese sector de la ciudad que atentara contra los inversores que estaban invirtiendo en el Puerto Norte. Después eso, digamos, se dejó de lado y ahora, digamos, aparece toda esta reconversión ya de carácter más mixto, donde conviven las antiguas edificaciones, conviven también antiguos edificios de vivienda pública con este tipo de nuevos emprendimientos. Así que este es el proceso por el cual se fue llegando a la transformación de este sector de la ciudad, a la construcción de un nuevo waterfront para la ciudad y de una nueva imagen que se transformó en una postal. Que si bien es una nueva postal, hay nuevos espacios públicos, hay avances y hay aportes al desarrollo urbanístico de la ciudad. Sí hay que decirlo que esto se produce bajo la forma de una segregación sociourbana muy fuerte, digamos, con el tipo de enclaves residenciales que se alentaron a que se construyeran de esa manera. Bien, con esto, no sé si me pasé mucho del tiempo o no, pero con esto terminé. Bien, Oscar. Así que dejo de compartir entonces. Perfecto. Muchísimas gracias, por demás interesante la presentación. Entonces ahora lo que hacemos es habilitar el espacio para intercambio sobre la base de lo expuesto por ambos, y estamos recibiendo entonces en el chat preguntas, comentarios, y bueno, y si alguien quiere tomar la palabra, utilizar el micrófono, también lo puedo hacer. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Norberto Rodríguez, de Bariloche, ¿Qué tal? Argentina. Nada, les quería comentar que puse un poquito en el chat brevemente. Con Horacio Bozano también estamos acá haciendo ya desde hace como 4 o 5 meses reuniones mensuales sobre el problema parecido a lo que comentaba el primer expositor sobre Chile, que incluso mencionó el tema de los lagos del sur, que incluso mencionó los lagos del sur de Argentina. Y sí, es verdad que hay muchas situaciones de desarrollos urbanos que afectan al medio ambiente, que no lo vemos solamente los científicos o investigadores, lo ve la población, y hay constantes denuncias, reclamos, reuniones pidiendo que se suspendan proyectos, que se paralicen desarrollos. Y bueno, creo que todos sabemos que el tema de la pandemia ha facilitado esto, ¿no? Ha permitido que se generalice, por ejemplo, un apoyo incluso a nivel provincial por entes que son, digamos, que manejan la parte de bosques, ¿sí? Porque el ente forestal de Río Negro es como la provincia es la dueña de los bosques. ¿Sí? Por más que esté dentro de una ciudad como Bariloche, el que decide y da permiso para tala de árboles a nivel de bosque es la provincia. Y la provincia lo estuvo facilitando. ¿Sí? Eso antes no ocurría tan fácilmente. Actualmente, desde hace 5 años con el último gobierno, lo han facilitado muchísimo. De hecho, hay denuncias en zonas como reservas naturales urbanas protegidas, con un plan de manejo aprobado por ordenanza, y han permitido talas de 70 cipreses uno al lado del otro. ¿Sí? En muchos casos estamos hablando de cipreses que por ahí tienen más de 50 o 100 años. Así que, nada, para comentarles que un poco lo que mostraban en Chile y este manejo de permisos con excepciones, de cambios de códigos que facilitan inversiones sin un criterio de cuál es, digamos, el impacto, los riesgos, las consecuencias, ¿no? Nada más. Gracias.
Muy bien, gracias. Gracias, Norberto. Alicia tiene 2 preguntas. Sí, hola, bueno, muchas gracias por las presentaciones, la verdad que súper ilustrativas, me parece que apuntan mucho la de Rodrigo, la primera, a algunos temas de fondo que tienen que ver con la naturaleza de estos, digamos, de estos procesos que se dan en las ciudades y tiene mucho que ver también con las diferencias, yo digo, lo miro desde el Uruguay, ¿no? Las diferencias entre los ciclos políticos y los ciclos sociales que han tenido ambos países. Una pregunta que me gustaría hacerle es, visto desde de los nichos de renta y ese tipo digamos, de abordaje que él hacía, ¿cómo es la inversión en esas infraestructuras? Nosotros veíamos unas fotos con infraestructuras y los edificios con esas alturas que uno decía, uy, yo nunca lo hubiera puesto al lado de una duna, pero ese tipo de consumo de suelo se hace. ¿Toda la infraestructura la hace el Estado o la hace, esa es la pregunta, ¿no? Si la hace el Estado o la hacen los propios privados desarrolladores. Esa es la primer pregunta. Y la otra es, ¿cómo es el asunto de la naturaleza? O sea, yo creo que el compañero que habló recién habló del tema de la naturaleza. ¿De qué manera el capital va incorporando una naturaleza que él le llamaba naturaleza artificial, una naturaleza falsa, que de alguna forma encara ese ambientalismo, entre comillas, frívolo que lleva al consumo de suelo, y cómo es esa mirada sobre el consumo de una naturaleza artificial? Y en realidad eran 3 preguntas. Eran 2 preguntas y un comentario sobre la presentación de Oscar, que hay un tema con él habla de convenio urbanístico, que yo creo, si no me equivoco, que es la misma figura que el contrato plan que tenemos nosotros, que justamente estábamos hablando de uno de los megaproyectos que tenemos en la ciudad de Colonia, digamos que se establece a través de este contrato plan, y que me aclarara un poco, Oscar, cuál es quién construyó las infraestructuras de cada, digamos, de ese sector de ciudad que se renovó, si lo hizo el Estado a través de algún convenio o si lo hicieron los privados directamente. Gracias. No sé si contesta primero Rodrigo o... Sí, sí puedo, sí, si no, Oscar, tú, yo agradecer las preguntas, mucho, y voy a poner los lentes aquí para ver. Aquí me ponían en el chat, dice José Seando, dice, pregunta para Hidalgo. ¿Qué opina de la conservación de modelos como el de Tompkins en Chile? Dice, los bienes privados, los bienes comunes los cuidan los privados. Interesantísima pregunta, fue un debate muy amplio que hubo acá en Chile en la década de los 90. Tompkins está fallecido, ¿no? La albacea, su esposa, Tompkins, dueño, ¿no?, de North Face, de una serie de otra ropa bien que, bueno, yo mismo puedo tener, ¿no? Pero más allá de eso, un Tompkins en Estados Unidos es impresentable, ¿no? Entonces vienen acá a Latinoamérica, o vino acá a Latinoamérica, compró terreno y lo protegió y se los compró. Es todo un proceso, yo lo conozco más o menos de cerca, ¿no? Su familia devolvió ahora esas tierras al Estado, entonces es re interesante la trayectoria. Si es que me preguntan a mí derechamente, yo creo que cuidar los privados, los bienes del Estado es impresentable, ¿no? De cualquier punto de vista que uno lo pueda mirar, ¿no? Creo que eso no cae en, digamos, una lógica, ¿no? La locura neoliberal chilena llegó a eso, ¿no? ¿Ah? Mira, claro, bueno, ya, entonces el mercado puede proteger también los bienes públicos del Estado, ¿no? Y cómo pasaron esas tierras del sur de lo que es la Patagonia chilena, la historia es tremendamente interesante, lo que señalaba acá el colega Rodríguez, ¿no? Allá de Patagonia Norte, Argentina también. Está Tompkins
Pero está Benetton, ¿no? Que compró no sé cuántas hectáreas en la Patagonia Argentina y también se puso a proteger tierra y vendió el discurso de la protección, ¿no? No sabemos qué es lo que ha hecho con esas tierras, no tengo mucha idea. Pero sé que hay muchas presiones mineras en la Patagonia, tanto chilena como argentina, y unas demandas de agua extraordinarias, ¿no? Yo creo ahí que hay que poner un poco de cuidado. El Atlántico no es civilización y el Pacífico barbarie, ¿no? Y ahí quiero de responderle a Alicia con mucho respeto. Creo que hay un capitalismo que funciona un poco más desarrollado, uno un poco más avanzado, quizás el capitalismo en Uruguay, con mayor tradición, quizás más densidad cultural. Pero puede ser por eso, ¿no? Siempre desde el Atlántico se nos ha visto así, ¿no? A los países del Pacífico, a Chile sobre todo. Entonces, no creo, no es que me esté picando como buen jugador de fútbol, ¿no? No estoy agarrando pica ni odio, pero más allá de eso me río con todas estas cosas que han pasado hoy día. Y no me gusta que me haya pasado ahora que me hayan insultado por chat, independientemente de la buena onda que hay, ¿no? Entonces, como que me quedé impresionado. Y la verdad que también. de muy mal gusto lo que pasó es, obviamente no tenemos nada que ver ni nada que hacer tampoco. Hemos recurrido a todos los mecanismos posibles y no hemos podido controlar las interrupciones. Obviamente que es una disculpa para Rodrigo, para Óscar y para todos los presentes. Intentemos hacer un cierre de la reunión tal como estaba planificada. Vamos a tratar de seguir con algunas preguntas más que puedan haber. Seguramente Óscar también tenga alguna cosa que contestar a la consulta de Alicia, y bueno, por lo demás, tratar de terminar la actividad lo más normalmente posible. Disculpas para todos nuevamente y gracias por comprender. No sé, Óscar, no sé si tú tienes... Sí, ahí para contestar a Alicia, bueno, no conozco bien este instrumento que me planteabas, el acuerdo del plan o algo por el estilo, pero supongo que debe ser algo parecido al convenio urbanístico. El convenio urbanístico ahora cambió a partir de las críticas que tuvo. Fundamentalmente, uno de los cambios más importantes es que toda la donación, o mejor dicho, la contribución que tienen que hacer el propietario o el desarrollador por compensación por recalificación urbanística, se tiene que hacer por fuera del predio del proyecto. O sea, y fundamentalmente es en tierras o en obras en otros lugares de la ciudad. De todas maneras, eso parte se hizo acá, se donaron unas cuantas hectáreas en el sur de la ciudad, después iba a estar destinado a la construcción de vivienda pública, pero ese suelo no fue protegido por la municipalidad y una invasión lo fue ocupando lentamente y se transformó en un nuevo asentamiento de la ciudad. Otro emprendimiento que se está desarrollando en el oeste de la ciudad, también construyeron una plaza frente al centro de distrito municipal, que está ubicado en un asentamiento irregular, pero también en una plaza de una calidad muy pobre de proyecto y pobre también de materialidad. O sea que esto de considerar que los pobres no merecen otro tipo de espacio público que no sea de baja calidad y de baja inversión. Y hay acá una pregunta de José Ciandro, o sea, no se exonera digamos, se les cobra a todos, o sea, se cobra en cuotas, o sea, la municipalidad ha recibido, digamos, inversiones muy fuertes a partir de esta contribución por recalificación urbanística. Que esto se cobra también en la construcción en el resto de la ciudad.
digamos, cada edificio que se va a construir en la ciudad también tiene que participar con esta contribución. No todos, porque está, en mi opinión, mal definido cómo se paga, pero en general la mayor parte de las nuevas edificaciones están pagando esta contribución por recalificación urbanística, que en el caso de un edificio de 10 departamentos o de 10 plantas, no es mucho lo que contribuye, y sí, la mayor contribución viene de estos desarrollos en la costa o de los desarrollos inmobiliarios en el oeste de la ciudad. No sé si creo que sí que respondí las dos preguntas que me habían hecho. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que hacer? No sé si estamos teniendo alguna pregunta en el chat de YouTube. No estoy viéndolo, no sé. No, compañero. no hay ningún comentario ni pregunta Perfecto. referido Ok, a las presentaciones. Juan. Sí, bueno, buenas noches. Una pregunta si era para Óscar. En primer lugar, igual quería hacer una referencia a esto, porque a esto que pasó en estos últimos momentos, y que, bueno, Rodrigo sintió como una agresión personal, quizá. Rodrigo, yo aclaro también que este tipo de interrupciones y de agresiones las tuvimos en lo personal únicamente en este ciclo y en el ciclo anterior, que también hablamos de derecho a la ciudad, para otro caso de Salto, y la coincidencia es que en los dos encuentros nos pasó que estábamos tocando algunos intereses de los poderosos, y eso no es menor. A mí no me pasó en otra, me pasó estrictamente en estos dos casos. Entonces no es algo personal, y en todo caso, si es personal contra todos los que estamos de alguna manera plantándonos en mayor o menor medida frente a este tipo de iniciativas, digamos, bastante perversas y que van en contra de la igualdad y la justicia. Entonces, de mi parte, bueno, el apoyo puede ser que no es personal, estrictamente, o sea, hacia tu persona. Así que, bueno, un abrazo además y nuevamente gracias por estar. Y ahora sí la pregunta a Óscar, y me interesaba saber, en todos estos procesos y en toda esta serie de instrumentos que se fueron generando y aplicando en esta transformación de la costa de Rosario, ¿cuál fue, o si hubo, algún tipo de participación ciudadana, si hubo instancias, si se acompañó ese proceso con algún tipo de participación de la ciudadanía? Bueno, gracias. Bien, primero le termino de responder a Alicia, que me había olvidado. Ella me preguntó sobre las infraestructuras, y todas las infraestructuras fueron construidas por los desarrolladores inmobiliarios. Al gobierno municipal en esa época le gustaba decir: le sacamos al privado tanto, le sacamos al privado la calle, le sacamos, o sea, siempre con esa cosa de que le estaban sacando de todo al privado, pero bueno, el privado también hacía su magnífico negocio, no es que lo estaban matando al privado, sino todo lo contrario. Pero bueno, no, lo de Puerto Norte, no, nunca se sometió a ningún tipo de discusión. La única discusión abierta sobre los cambios de normativa en la ciudad de Rosario fue cuando se promovió o se llevó adelante lo que se conoce con el nombre de reordenamiento urbanístico, allá por el 2008 aproximadamente. Después estuvieron las instancias participativas del plan estratégico, de eso, digamos, como las conocemos en cualquier otro plan estratégico que se ha hecho para cualquier ciudad. Pero, digamos, que este reordenamiento urbanístico en el centro, que fundamentalmente afectaba al centro de la ciudad, digamos, porque se produce en el momento de mayor inversión. O sea que también estaba la inversión que se estaba destinando a esta zona de la costa, y toda la otra inversión en la actividad de la construcción, fundamentalmente en el centro y en lo que se llama el primer anillo perimetral, ya que en el centro cada vez quedaba menos suelo vacante. Ese reordenamiento que se propone fundamentalmente es para proteger algunas construcciones, las construcciones de valor patrimonial en el centro de la ciudad. Esto, digamos,
provoca rápidamente y de una manera feroz la oposición de la Cámara Argentina de la Construcción, de la Asociación Empresarios de la Vivienda, del Colegio de Arquitectos, que jugó, digamos, para los constructores, y de las cámaras inmobiliarias. Entonces, debido a esa presión, la municipalidad tiene un consejo consultivo, un consejo asesor, consejo de planificación, no recuerdo bien cuál es el nombre, donde todas estas empresas, todas estas entidades o estas corporaciones participaban. Entonces ahí ellos manifestaban su oposición y se trataba de llegar a algún acuerdo, pero también se hizo una audiencia pública, esa audiencia pública que era la primera vez que se instalaba o se establecía en Rosario para discutir temas de reordenamiento urbanístico, y para esa audiencia pública entonces se llamó también a 3 arquitectos de Uruguay, de Buenos Aires y de México, que formaban una especie, no eran el jurado, pero eran los que analizaban todas las propuestas que se manifestaron en esa audiencia pública, e hicieron después una sugerencia en función de esas propuestas como para, digamos, avalar o no, o permitir también algunos de los cambios, que se aceptaran algunos de los cambios que se proponían de vecinos, porque los vecinos también protestaban, fundamentalmente porque pensaban que todas las construcciones que se estaban haciendo en forma irregular, y no era así. Y bueno, pero esa es la única instancia que hubo. Fue importante la participación de este jurado, que dio cierto aval a las propuestas que se estaban haciendo, porque no eran descabelladas las propuestas, sino las propuestas fundamentalmente trataban de reducir los indicadores urbanísticos en el área central para, digamos, proteger las construcciones de valor patrimonial. O sea que por un lado el gobierno municipal siempre tuvo en algunos casos una actitud medio ambigua. Por un lado favorecía a los grandes desarrolladores, pero por otro lado trataba de proteger un poco lo que pasaba en el centro, si bien los que construían en el centro de la ciudad no eran los mismos que construían en estos otros sectores de la ciudad. O sea que, bueno. Perfecto, Oscar. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para los expositores? Bien, entonces, considerando que estamos ya sobre la hora prevista para el cierre, volvemos en nombre de la organización a agradecer especialmente a Rodrigo y a Oscar en una jornada que resultó atípica, muy por fuera de lo que esperábamos quienes organizamos esto con toda la dedicación y agradeciendo realmente que hayan aceptado estar aquí, ilustrarnos con sus conocimientos y acercarnos a estas experiencias que en realidad no podemos conocerlas, pero no con el detalle que ustedes hoy expusieron. En ese sentido, la mesa intentaba rescatar experiencias a nivel latinoamericano de procesos territoriales y urbanos, buscando justamente eso, ¿no? La riqueza de la heterogeneidad de cada caso, que obviamente tiene que ver con la singularidad de cada territorio, su historia, su estructura productiva, su historia política, los conflictos y a la vez identificar aquello que es común, ¿no? a estos procesos, que básicamente es esa contraposición de proyectos de ciudad, ¿no? En el caso de proyectos territoriales, pero en este caso concretamente el proyecto de ciudad, entre un proyecto que prioriza la ciudad como un lugar de extracción de renta y otro que prioriza la ciudad como un proyecto popular, ¿no? Donde todos tengamos lugar y no determinados intereses, un proyecto que no sea excluyente para las mayorías que no tienen capacidad de compra en el mercado. En ese sentido, las presentaciones transcurrieron entre el paradigma, el ejemplo más paradigmático del caso chileno en términos de la experiencia neoliberal en América Latina,
y los procesos de urbanización allí. El caso colombiano, con mucho más que ver con las resistencias populares y que el acceso a la vivienda no solamente eso, sino también es una lucha por el acceso a la ciudadanía, ¿no? De sectores históricamente postergados en el caso de Colombia. Y después los casos, bueno, de Argentina y Uruguay, con ese papel que en todos los casos también se evidencia, que es el del Estado actuando a favor de uno de esos proyectos, ¿no? En general, a favor de uno de esos proyectos, y limitando en buena medida el otro proyecto de tipo más popular, de corte más popular. Entonces, ese Estado, ayer se hablaba de más Estado, digamos, más Estado no necesariamente asegura que el proyecto popular, digamos, por simplificarlo de alguna manera, en contraposición al modelo más hegemónico, más mercantilista de la ciudad, tenga cabida, ¿no? Porque, como hemos visto en estas presentaciones, el Estado puede actuar facilitando a través de regulaciones o desregulaciones el accionar de los desarrolladores inmobiliarios con un proyecto de ciudad que claramente excluye a las amplias mayorías y que termina digamos, haciendo que la ciudad le pertenezca a algunos, ¿no? Y que los beneficios que el suelo urbano y el uso del suelo urbano permite que sean, digamos, privatizados, ¿no? Entonces, eso ha sido interesante ver, porque más allá de que los casos han sido bien distintos, podemos encontrar ejes comunes que hilvanan la lectura de estas transformaciones y que contribuyen muchísimo digamos, al análisis del caso para el cual este foro de alguna manera se conformó, ¿no? Entonces, en ese sentido han sido aportes muy valiosos, más allá como decía hoy, de ilustrarnos en cada caso en particular, de permitirnos ver que hay denominadores comunes a todos estos procesos y que son insumos interesantes para seguir reflexionando. En ese sentido, los invitamos a la cuarta mesa del foro, el viernes que viene a la misma hora, a todos los que están presentes aquí. Muchas gracias de nuestra parte y, bueno, y un saludo para todas, para todos.